Listo. Listo. Entonces, pues como les estaba comentando, vamos a hablar sobre PKPD en los antibióticos para gram negativos en la primera parte. Una breve introducción sobre los gram negativos, como lo hablamos en una revisión pasada, que pues las bacterias gram negativas y gram positivas van a diferenciarse principalmente por una gruesa pared de peptidoglicano en comparación con la de gram negativos en los gram positivos. Y adicionalmente tienen una membrana externa, los gérmenes gram negativos. Esto pues nos va a marcar una principal diferencia en el tratamiento y por eso es que los dividimos en las revisiones en gram positivos, antibióticos para gram positivos y antibióticos para gram negativos. Los principales gérmenes que vamos a hablar o sobre los que vamos a tocar en estas revisiones va a ser E. coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella y Shigella y las Pseudomonas. El primer antibiótico es el cefuroxime, que va a ser una cefalosporina de segunda generación. Va a ser un beta-lactámico, que su mecanismo de acción va a ser mediante la unión APBP, que va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Su volumen de distribución va a ser de 0.2 litros kilogramo. Su unión a proteínas es de aproximadamente el 50%. El tiempo de vida media va a ser de 1 hora a hora y media. Su eliminación va a ser un 95% renal y su acción va a ser tiempo sobre la milla. Teniendo en cuenta esto, el cefuroxime no se va a dar dosis de carga, sí se puede dar en shock, se puede dar en infusión continua, se debe ajustar en una tasa de filtración de glomerular menor a 25 mililitros minuto y pues como para efectos prácticos o para practicidad, en un paciente con una falla renal se va a disminuir la dosis y se va a mantener el intervalo, por lo que es tiempo dependiente. El espectro de acción del cefuroxime va a ser activo frente a microorganismos pues, aerobios gram positivos, gram negativos y algunos anaerobios. Resistencia como tal al cefuroxime, el Bacteroides fragilis, el Clostridium difficile, el enterococo, los enterococos, el Proteus vulgaris, Pseudomonas, Serrati y Legionella. Todo el género C, ¿no? Son C, son resistentes. El segundo antibiótico va a ser el cefepime. El cefepime también es un beta-lactámico, es una cefalosporina, pero va a ser de cuarta generación. Y pues el mecanismo de acción va a ser el mismo, la unión APBP, y va a inhibir la síntesis de pared bacteriana. Su volumen de distribución va a ser de 0.3 litros kilogramo, la unión a proteína es del 20%, tiempo de vida media aproximadamente es de 2 horas, su eliminación va a ser en un 85% renal y también es tiempo dependiente. En el cefepime no se daría dosis de carga, sí se podría utilizar en shock, sí se puede utilizar como en infusión continua. En tasa de filtración glomerular menor a 50 se debe ajustar y como es tiempo dependiente se va a disminuir la dosis y el intervalo se mantiene. El espectro de acción del cefepime pues ya es un poco más amplio en comparación con el del cefuroxime, específicamente en que va a tener una cobertura adicional contra pseudomonas aeruginosa y otras enterobacterias que son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. Resistente al cefepime va a estar el estafilococo meticilino resistente, el enterococo, y pues tampoco va a tener acción frente a neumococos penicilino resistentes ni bacteroides frágiles. El tercer antibiótico va a ser la tigeciclina. La tigeciclina hace parte del grupo de las glicilciclinas y su mecanismo de acción va a ser que bloquea la subunidad 30 de ese ribosomal. Su volumen de distribución en comparación a los otros dos es bastante alto, de 7 a 9 litros kilogramo. Su unión a proteína es de 70% al 89%. Tiempo de vida medio es de 27 a 43 horas de eliminación y su eliminación va a ser dividida en dos. 59% va a ser de forma o por vía biliar y el 33% va a ser en orina. También es un antibiótico que va a ser tiempo dependiente. Al ser pues antibiótico tiempo dependiente, se disminuye en un paciente con una falla renal, se disminuye la dosis y se mantiene el intervalo. Pero
pues acá en este antibiótico hay algo muy especial que como su excreción no es principalmente por orina, sino que es por vía biliar, pues en falla renal pues no se va a tener tanto en cuenta que se ajuste, o no se va a tener en cuenta pues la tasa de filtración. No se puede dar dosis de carga, no se utiliza en shock, ni tampoco en infusión continua. El espectro como tal de la tigecyclina, pues va a ser activo contra aerobios y anaerobios gram positivos y gram negativos. Sin embargo, hay una resistencia de algunas cepas como Streptococo, Haemophilus, Salmonella, Pseudomonas, Bacteroides, la Neisseria gonorrhoea y algunas otras enterobacterias. Tiene una actividad como intermedia en Legionella, en Ureaplasma, Proteus, Providencia, Morganella, Acinetobacter y otras especies de bacteroides, y no va a tener ninguna actividad sobre Pseudomonas ni sobre micobacterias. El cuarto antibiótico del que vamos a hablar hoy es el meropenem. El grupo del antibiótico es carbapenémicos y pues también va a ser por mediante la inhibición de PVPs. El volumen de distribución del meropenem es de 0,25 litros kilogramo. La unión de proteínas es del 2%, su tiempo de vida media es de 1 hora, su eliminación es un 70% por vía renal y también va a ser tiempo sobre la MIC. En el meropenem pues no se va a utilizar dosis de carga, sí se utiliza en shock, sí se puede dar en infusión continua, se debe ajustar en una tasa de filtración glomerular menor a 30 y como es tiempo dependiente se va a mantener la dosis, se va a disminuir la dosis y mantener el intervalo. El espectro de acción del meropenem pues también es un poco más amplio, que va a ser activo, pues el meropenem va a ser activo en menor cantidad contra cocos gram positivos, pero más que todo sobre enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa, y va a tener una muy buena actividad sobre Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis. Listo. Entonces, como para entrar un poco más en el tema de la penetrancia a los tejidos de cada uno de los antibióticos que hablamos anteriormente, tenemos acá una tablita en que comparamos la MIG primero pues lo dividí por los gérmenes que vamos a hablar, o las bacterias que vamos a hablar. Primero vamos a hablar sobre las enterobacteriales, que van a ser E. coli, Klebsiella y Proteus. La siguiente van a ser Salmonella y Shigella, y la siguiente va a ser Pseudomonas solamente. Y acá vamos a tener en cuenta los niveles plasmáticos, la concentración plasmática a la que va a llegar. Esta MIC va a ser pues el valor de MIC para el que va a ser sensible en el antibiótico. Adicionalmente tenemos los niveles a los que llegan líquido cefalorraquídeo, pulmón, abdomen, piel y tejidos blandos, orina y hueso. Entonces, hablando del cefuroxime, la MIC va a ser de menor o igual a 8. En esta pues ahí tenemos un comentario que hay que tenerlo en cuenta. Los niveles plasmáticos, que va a depender de la dosis que se le dé del cefuroxime, pero aproximadamente lo normal es que llegue a 50 microgramos mililitro. Al líquido cefalorraquídeo va a llegar a aproximadamente un 10% de esos niveles plasmáticos. A pulmón van a llegar, lo que encontré fue que llegaba de 1 a 4 microgramos por cada gramo. En abdomen de un 20 a un 50% de la concentración plasmática. En piel y tejidos blandos de un 50 a un 80% de esa concentración plasmática. En orina, por su eliminación, que va a ser un 95% pues, por vía renal, pues esa va a ser la concentración que alcanza. Y en hueso va a depender de un 10 a un 30% en general para el cefuroxime, pero pues ya específicamente en hueso cortical va a ser de 1 a 2 microgramos por gramo, y en hueso esponjoso de 4 microgramos por gramo. Entonces, Sara, por eso, ¿dónde utilizarías el cefuroxime y dónde no? Pues, por ejemplo, ¿Por qué? pues, en orina pues, tiene buena penetrancia, en tejidos blandos tiene buena penetrancia. Por ejemplo, pues yo creo que el líquido cefalorraquídeo pues está un poco bajita la penetrancia, más o menos. ¿Por qué? Porque pusieron, o sea, comparado como a los otros lugares donde lo estamos comparando, que la penetración es solo del 10%. Compáralo siempre con la MIC. ¿A cuánto debe llegar? Mínimo.
A 8, ¿no? Sí. Claro, esa es la MIC, 8. Sí. ¿A dónde llegas a 8 con esas concentraciones? ¿Al líquido cefalorraquídeo? No, ¿cierto? No. Estarían 5. ¿Pulmón? Pero no me perdí ahí, ¿no? Porque estarían 5 líquidos cefalorraquídeos. Porque el 50% del plasma. O sea, perdón, el punto 1 del plasma. Si el plasma es 50, 50 por punto 1, ¿cuánto da? 5. 5. ¿Sí, sí o no? No. ¿No? ¿Matemáticas duras? Sí, es que la matemática es difícil. Ya no. ¿Sí me entiendes? Por eso es tan importante poner la MIC. Por eso ya les decía, pongan la MIC. Ajá. Pongan la MIC es 8. O sea, por encima de 8, 8. Y 8 ya es resistente, prácticamente resistente. ¿Sí? O sea, cuando uno dice resistente, intermedio. ¿Sí? Algunas referencias dicen en 4 ya aparece intermedio, o sea, ya utilizarlo es complicado. Lo ideal es estar por encima de 8. Lo ideal. Y tú dices, es que en plasma llega 50 microgramos por mililitro. Y resulta que el sistema nervioso central llega al punto 1 del plasma. ¿Cuánto es eso? Y siempre decimos que debería estar más, la concentración más que el MIC. ¿Cuánto más, Alejandro? Según la ventana, profe, es que eso depende de varias cosas. Sí, uno dice es tiempo sobre la MIC, ¿cierto? ¿Cuánto debería estar el tiempo? O sea, la concentración en tiempo. A ver, si está en la MIC, deberíamos estar siempre por encima de la MIC, ¿cierto? Y dicen en cefalosporinas, al menos más del 50% del tiempo tiene que estar por encima de la MIC. Al menos el 50%. Mi pregunta, Alejandro, para usted, no para los médicos generales, es ¿y cuánto más? Porque siempre la literatura nos dice es tiempo, el más del 50%. Sí, está por encima de la MIC, pero no pone la Pero ventana. no dice la ventana. Porque Entonces, es que la ventana, en términos de MIC, la ventana terapéutica, por decirlo así, está determinada por 2 factores, por el tipo de microorganismo. que ya lo pusieron acá. Ajá. Es Klebsiella, E. coli y Proteus, listo. Lo ideal es que esté ¿cómo decirlo? Es que no es el doble en concentración, sino por encima de la MIC siguiente, de la MIC mínima, por decirlo así. Esta es 8. O sea, 2 veces. Lo ideal es que estuviera 2 veces encima de la MIC y también depende mucho del microorganismo. Por ejemplo, los microorganismos que son potencialmente mutantes Sí. tienen que permanecer mucho más alto por ¿Cuánto? encima de la MIC. No estoy seguro si es el Tranquilo. doble o 4 veces más. Revisemos, exacto. Lo va a revisar en su momento, pero ojo con lo que estoy diciendo. No solamente hay que estar por encima, un porcentaje, 50%, sino unas veces por encima de la MIC, para evitar las mutantes. ¿Sí me entiende? Aquí estamos por encima de la MIC, Sara, No. ¿cierto? Tendría que ser arriba de 8. ¿Cierto? Pues aquí dice entre 50 y 100. Uno siempre pues toma el menor para no tener problema. O sea que el líquido cefalorraquídeo lo utilizaríamos. No. ¿Qué problema? Bueno, sigamos. ¿Lo utilizarías en pulmón? Betty. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto es la concentración en pulmón y cuánto es la MIC? Creo que todavía no me he hecho entender. Otra vez. La MIC es 8. Y yo espero que debe estar por encima de la MIC. O sea, debe estar de 9 para arriba. ¿Cuánto está en pulmón? Claro, ahí dice 4 microgramos por gramo, ¿no? Por gramo de tejido. ¿Cierto? Más no nos dicen por mililitro, que es la concentración habitual. Difícil conseguir esta, estuvimos revisando esta vaina. Es difícil, pero haciendo una correlación entre ese gramo y ese mililitro, uno diría, esa concentración como que queda chilingueando, ¿no? Utilizamos cefuroxima en pulmón, en neumonía. Y se han reportado fallas terapéuticas. Claro. Y empiezan a revisar, pero porque, claro, las concentraciones no son
las adecuadas dosis. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿uno qué debería hacer? Claro, esto es con dosis de qué. ¿Cuál es la dosis habitual de cefuroxima? Betty. Rápido. Salome. Dana. ¿Qué? La dosis de cefuroxima. Se llama, estamos fallando en lo básico. 750, ¿qué? Miligramos cada cuánto? Claro, cada 8. Entonces, por eso, algunos mencionamos que nos toca dar es 1.5 gramos cada 8 para obtener el doble, o sea, para tratar de llegar a 8. ¿Me siguen? Y esa es la concentración con el 100. O sea, ya no sería. La concentración plasmática sería 100, ¿no? Entre 50 y 100. No, pero es que como duplicamos la dosis, esperamos llegar a 8. Es por duplicar la dosis. En lugar de 4, de 1 a 4, deberíamos llegar a, o entre 4 y 8. Y sin embargo, queda uno chiringueando, entonces el pulmón como que no es tan bueno. ¿Ya me siguen? Claro, es que las guías INSA dicen, de acuerdo, pero ¿qué nos dice la evidencia? De concentrar. Por eso es tan importante esta revisión. ¿Sí? Sí, mucho número, difícil para el médico. Claro. Hacer una regla de 3 ya uno dice, ¿qué? Pero no, toca llevarlo esto a número, a la evidencia. Entonces uno dice, sistema nervioso central, ya vimos, ¿qué? Pulmón. Queda el interrogante y si uno utiliza el doble de la dosis. ¿De acuerdo? Pero hay mejores. Por eso cefuroxime cada vez se recomienda menos el pulmón. Cada vez es menos. Sí se ha utilizado, nosotros lo hemos utilizado, pero no nos va bien, no nos va bien. Hay fallas terapéuticas de reporte y promueve el BLE. ¿Verdad? Que cefuroxime dispara las veces. Bueno, ¿qué sigue? Abdomen. Entonces, abdomen. Llega el punto 2 al punto 5 del plasma. O sea, ¿cuánto llega? Entre 10 y 25 microgramos por mililitro. ¿Estaría bien o no estaría bien, Sara? Sí, estaría bien. Estaría bien, ¿cierto? Sí. Salomé, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces ahí empiezo a analizar. Entonces, pulmón parece que no, abdomen parece que sí. ¿Me siguen? Sigamos, piel interior blando, ¿estaría bien o no? Sí. Claro, orina, obvio. El 95%. Y sin cambios, es más, ahí se concentran un poquito más. En la orina se concentran, hay cefalosporinas que se concentran hasta 200 veces. Sobre todo las cefalosporinas de Klinefelter. 200 veces en la orina, o sea 200 veces la concentración plasmática. Eso no dice nada, o sea, antes tengo que bajarle la dosis. ¿Sí? ¿Y la utilizarías en hueso, Dana? ¿Cierto? Ahí me diría si eso es bueno o no es bueno. Entonces, con eso, uno diría, ¿con qué me quedo? Con cefuroxime. C2, ¿para qué me va a servir? Abdomen, orina. Las guías que nos dicen, nuestras guías institucionales, ¿qué nos dicen? ¿Ya las leyeron? Claro, la van en el capítulo 4 de la revisión de... Ya estamos a 11. Yo estuve viendo el calendario esta mañana y ya, o sea, porque usted llega a Semana Santa el 25 y se acabó esto, mis amores. Y entonces, ojo, todas las tardes juiciosos también. Pilas. Entonces, nuestras guías institucionales, ¿qué dicen? ¿Cierto? Abdomen, orina. Pero tienen un trabajo ahí detrás interesante. ¿De acuerdo? Algunas guías internacionales dicen el pulmón, no deberíamos estarlo recomendando de acuerdo con las concentraciones, ¿cierto? Y líquido subarrachideo, pues obviamente, creo que no. Claro, el líquido subarrachideo hay que ver si eso es meninge inflamada o no está inflamada, porque cuando está inflamada sube un poquito, ¿no? ¿Cierto? Cuando hay inflamación, la concentración tisular aumenta o disminuye el antibiótico. Es que cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación, sería en el tejido, está inflama o penetra mejor, no penetra. Depende del antibiótico.
Si son antibióticos que son intracelulares, van mejor. Por eso cipro, acipro, amica, van más. Los que son extra banco no están buenos, los betalactámicos no están tan buenos. ¿Sí? Depende del mecanismo de acción y cómo se transporte ese fármaco, ese antibiótico, para que lo tengan presente. Pero en general en quiosefalarraquida hay mejores antibióticos frente a eso. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos un análisis similar con cefepime. Háganlo. Listo. Listo. Entonces, Háganlo con cefepime. el cefepime tenemos una MIC de menor o igual a 2 para pues, las enterobacteriales. En el plasma alcanza una concentración de 126 microgramos mililitro y en líquido cefalorraquídeo alcanza aproximadamente, pues ahí va a depender porque tenemos dos datos. Uno es tomado por punción lumbar y el otro es tomado por un drenaje ventricular. Entonces, pues, el líquido cefalorraquídeo por drenaje ventricular, un 30% a un 214% de la concentración plasmática y mediante punción lumbar de un 3% a un 114% de la concentración plasmática. En pulmón un 80% o mayor del 80%, en abdomen aproximadamente 50%, piel y tejidos blandos el 100%, algunas veces mayor, en orina el 85% y en hueso del 87 al 106%. Lo discutimos en una revisión, empezando del final hacia el principio. Teníamos un paciente con unas pseudomonas en hueso, ¿recuerdan? Con alguno de ustedes, creo. Estábamos revisando y yo les decía, ¿qué vamos a utilizar? ¿Piptazo o cefepime? ¿Cuál penetra mejor a hueso? En esa penetrancia a hueso de cefepime. Nunca olviden. Espectacular. Llega mejor que en plasma. Mejor que en plasma. Hueso, cefepime. ¿Se les va a olvidar? ¿No? Y no lo ve. No ve la respuesta de esos pacientes. Orina, ni se diga, piel y tejidos blandos, abdomen. Probablemente es el sitio donde uno diría no penetra tan bien, pero a pesar de, es el 50%, o sea, con una MIC de 2. También tiene una respuesta interesante, pero probablemente tendremos otros antibióticos que penetran mejor abdomen. Lo vamos a ver después, pictazo. ¿A quién le tocó pictazo? ¿Sí? Tú tienes que hacer una tablita igualita. ¿Por qué? Porque al hacerla igualita uno ya de una vez correlaciona y dice, ¿qué voy a utilizar? Esto es para tratarlo ya. No estamos haciendo nada. Punto 51, después vamos al pictazo, cuánto penetra el abdomen. Pulmón. Pulmón tiene una característica de KPD muy interesante. Muy interesante. Esta es la concentración. Aquí está el pulmón. Y aquí está el tiempo. ¿Cierto? A partir de las primeras dosis, esto va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Cierto? Y tiene un estado estacionario rápido. El pulmón, como es el 80%, está en la mitad. Ojo, esto es pulmón, no es concentración plasmática. ¿Qué pasa con el pictazo? Pulmón. Versus tiempo. Si está en la MIC, nuevamente. Está en la MIC. ¿Qué pasa con el pictazo? El pictazo hace esto, muchachos. Nunca olvidar. Mientras este está desprotegido con las primeras dosis, en pulmón por características del KPD, o sea, de la penetrancia pulmón rápida del cefepime, a pesar de que los dos llegan a concentraciones altas en pulmón, porque así se encuentran. Si uno quiere una respuesta rápida en pulmón, es mejor C4 que pictazo. Claro, esta correlación clínica, no se ve. Desde el punto de vista clínico, los dos responden igual. O sea, no hay aumento de mortalidad, es que la cefepime le da mejor a los pacientes, etc. Pero lo que sí vemos es que esto genera una presión antibiótica. Que nuevamente vamos a hablar de la concentración de prevención de mutantes. Alejandro, en algún momento diremos, uy, con razón, ese pictazo me impresiona tanto. Carbapenemas. Que no se ve tan, aunque se reprime presión hacer pseudomonas multidrogresistentes, no se ve tan alto. La pregunta es si es este bache el que nos está generando esa diferencia. No se sabe. Pues por lo menos yo no he leído ningún artículo de esto. ¿Cierto?
Pero es claro que por características PKP nunca se nos olvide esto. Y ahí lo estamos correlacionando, el 80% de lo que llega al pulmón. Y el líquido cefalorraquídeo respecto a 2, pues por eso también lo utilizamos en líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y el CFPIN tiene unas características, ya los vimos. Volumen de distribución, alto o bajo. Alto o bajo. Es bajo a pesar de que sus concentraciones tisulares son altas. ¿Sí? Muy interesante. 2, tiempo de vida media, bajo o alto. Y una proteína, bajo o alto. Tiene todas las características ideales para darlo en shock. Shock con buena penetración, entonces por eso Cefepime es un antibiótico. Y ustedes han visto que es nuestra elección en UCI, en piso, cuando el paciente ya está. Por todas estas características y toda su penetrancia. ¿Bien? ¿Se nos va a olvidar? Yo espero que no. Ya con números, con todo, o sea. Esta es la idea de esta revisión, muchachos. Esta es la idea. Ese es el beneficio de tratar de llevar esto a número y decir, oiga, sí, no, etcétera, etcétera. Bueno, listo, sigamos. Listo. Meropenem. El siguiente es con meropenem. La MIC va a ser de menor o igual a 1. En plasma alcanza una concentración aproximadamente del 23 microgramos mililitro. En líquido cefalorraquídeo una concentración del 8% del plasma. En pulmón del 20 al 50% del plasma. En abdomen del 74%, en piel y tejidos blandos de mayor al 80%, en orina aproximadamente el 70% y en hueso del 40 al 100%. Con esta, Salomé, tú estás viendo eso. ¿Cuál sería tu recomendación de meropenem en sistema nervioso? ¿Lo deberíamos utilizar, sí o no? Porque el líquido cefalorraquídeo es del 80%. No, 8%. 8%. Ah, 8%. ¿Cierto? ¿Tú qué dices? ¿Es porque no tenemos el sistema nervioso? No, sí se utiliza y lo seguiremos utilizando. Pero queremos hacer Alejandro. Aumentar la dosis. No, darle el doble. ¿Cuál es la dosis habitual de meropenem? No experticia de ustedes es que se sepan las dosis. Sí, es un gramo. Yo decía un gramo, pero es muy bien. ¿Un gramo cada cuánto? A 8. Entonces el sistema nervioso central. 2 gramos cada 8. Profe, pregunta, esos datos de esa tabla están basados en energías inflamadas, ¿cierto? En principio, depende. Algunas no son inflamadas, otras sí. Habitualmente sí. Porque, por ejemplo, yo tengo acá anotado que del 21 hasta el 40% con meningo inflamado puede penetrar el meropenem. Sí. Obviamente con dosis benignas. Y dosis meningias, exactamente. Entonces, habitualmente es voluntarios sanos que se les mide el meropenem. Pero esto se amplifica con las meninges inflamadas. Se refiere meropenem sí a dosis altas. Sobre todo el meropenem, 2 cada 8. ¿Listo? ¿Lo utilizaremos en pulmón? ¿Sí o no? También un poquito de dosis altas, por eso en la UCI utilizamos un poquito más de dosis. Claro, dependiendo del paciente como esté. Abdomen, espectacular, piel 100, orina nada que ver, pues mejor dicho que todo bien. Y hueso, ¿qué opinan? Buenísimo, ¿no? Buenísimo, lo que pasa es que no hay mejores, o sea, es decir, hay de menos espectro frente a. Lo mismo, ¿cómo es el meropenem? Tiempo de vida media, volumen de distribución, bajo. Tiempo de vida media, bajo. ¿Tiene proteínas? Bajo. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, sigamos. Listo. Y acá ya tengo la concentración o la MIC de Salmonella y Shigella y de las, perdón, Sí, se acuerda de Shigella arriba, menor de 1. Salmonella y Shigella que quedó meropenem menor a 1, en plasma 23 microgramos mililitro, en líquido cefalorraquídeo lo mismo que habíamos
Sí. hablado anteriormente, pero pues ahí lo importante es el Hay una cosa muy importante y es excelente que lo haya puesto acá. Devuélvete de una. Miren, la MIC de CFPIB, 2, ¿cierto? Baje. En realidad debería ser 8, pero nosotros cada vez utilizamos 2 como punto de corte clínico. ¿Listo? Máximo 4 y 4 ya es resistente. Con 2 deberíamos utilizar dosis altas, 2 gramos cada 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las concentraciones en el sitio de acción, ya no, con 8 ya uno dice, ya no está bueno. ¿De acuerdo? Por eso 8 es un punto de corte alto, deberíamos estar trabajando 2. Nunca se les olvida, a pesar de que aparece resistente. Ok. Lo veíamos ayer en la unidad. ¿Con quién estaba yo ayer en la unidad? Con Dana, Julián y con Alejandro. El paciente del 22. ¿Cómo es el paciente del 22? Tenía una pseudomonas aluminosa ¿En dónde? en... Orina, es una bacteria, ¿recuerdas? Sí, en hemocultivo, positivo. Entonces tú lo ves multisensible. Cuando yo le dije al presidente del detector clínico que tenías en 8. De pronto en la orina uno podría darse la pena y eso. Siempre deberíamos estar trabajando con 2. No, pero no lo cambies. No, sigamos. Y hay un parámetro importante, profe, es que algunos antibióticos como el cefepime para enterobacteriales se habla de algo que se llama sensibilidad dosis-dependiente. Sí. Entonces, Y piptazo también. y Pero también. no. Es decir, sí y no. Es decir, si yo tengo una MIC, la dosis es 2 gramos y de cada 8. Si tengo una MIC de 1 gramo y de cada 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las concentraciones plasmáticas con 1 pues se logran con esto. Ya cuando tengo 2 me toca aumentarle la dosis. ¿De acuerdo? Si tengo 4 de MIC, aparece sensible, pero no es resistente. Porque con 4 ya no llego a las concentraciones que debería llegar. Y si es 8 que aparece sensible, pues menos, ya resistente. No debemos ni utilizarla en 8 ni en 4. En caso sucede algo similar, menor de 4 en ideal, aparece 8 sensible y aparece en 16 algo que se llama SDD. Aparece así. Usted dirá, ¿eso es sensible o resistente? No, eso es sensible o dosis dependiente. O sea, dosis altas, pero obviamente aquí no lo usamos. Aquí estamos ahí. Lo ideal es menos de 4. Lo ideal. ¿De acuerdo? Si no hay más, en 8 pues se puede utilizar, pero lo ideal es menos de 4, aquí 2. Entonces, lo vamos a ver porque cuando veamos las concentraciones plasmáticas versus tisulares, vamos a ver esto de piptazo. Ya lo estamos viendo con CFPIB. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. por eso uno dice, mire, es que es 8. No, no debería ser 8. Punto. Y me lo ponen igual, 2. Prácticamente ya resistente. Mucho el CDC ya dice, no, sí, ya resistente. Porque las concentraciones no nos llegan. Tisulares. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y acá, qué pena, tuve un error, y esta es la MIC de pseudomonas, En pseudomonas, exactamente, en 8. que ahí dice coli, Pero no, lo ideal es. es de No, pseudomonas. es 2. Ujú, sí, ¿Listo? y ya. Ahí está la referencia. ¿Más preguntas? Tengo muchos artículos del 90, etcétera, etcétera. No, ya nació el doctor. Está muy bien.